A través de esta presentación, la Red de Educación para la Autonomía quiere compartir un poco de historia y el proceso que hemos vivido para ayudar a contextualizar el documento que les vamos a compartir. Tal vez la forma más sencilla de iniciar es respondiendo la pregunta ¿de dónde surge esta red? Recordemos que Fe y Alegría tiempo atrás, por iniciativa de Víctor Murillo, venía trabajando en la intención y deseo de conformar redes que pudieran responder a las necesidades o retos que plantea el trabajar por una educación de calidad. Sin embargo, considero que fue la aparición de la pandemia y con ella la necesidad de que Fe y Alegría se declarara en emergencia educativa en el 2020 lo que realmente presionó, impulsó y permitió el que se conformaran las redes para responder a los focos identificados en ese momento. Recordemos que estos focos tenían que ver con el cuidado de las personas, el mantener conectados a todos los estudiantes en el proceso educativo y especialmente mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de nuestros centros educativos. A partir de esto surgen tres grandes redes: la red de educación media, la de primer ciclo y la de procesos formativos del CEP, cada una con sus líderes e integradas por personas de diferentes estamentos de Fe y Alegría Colombia. La red de procesos formativos del CEP definió, al igual que las otras dos redes, unos intereses, necesidades o focos a trabajar, dentro de los cuales aparece el foco de educación para la autonomía. En esas primeras conversaciones se plantea que el propósito de partida para el trabajo de esta subred era generar reflexiones sobre la importancia de la autonomía y que dependiendo cómo fueran dándose estas reflexiones, este propósito iría cambiando y evolucionando. Es así como en el segundo semestre del año 2020 inicia esta red. Pero, ¿por qué el tema de la autonomía cobró importancia y vigencia a tal punto que fuese un foco de trabajo? Pues recordemos que la aparición de la pandemia y la estrategia Aprende en Casa obligó a que los niños, niñas y jóvenes tuviesen que trabajar desde casa, sin tener al docente ahí al lado acompañando al proceso directamente. En el mejor de los casos, teníamos estudiantes que contaban con mejores recursos y esto les daba la posibilidad de encontrarse con el docente a través del computador para dialogar con él, intercambiar ideas. Pero teníamos otros estudiantes que simplemente tenían la posibilidad de recibir unas guías con ciertas indicaciones e ir a su casa a desarrollarlas y devolverlas para su valoración. Entonces, a partir de esto, empezamos a identificar con mayor fuerza y certeza que nuestros estudiantes eran poco autónomos, ya que la gran mayoría de ellos se les dificultó el organizarse para desarrollar las actividades de manera independiente, de manera autónoma. Este tema ya se había puesto sobre la mesa. Cuando se genera la propuesta de innovación, allí estaba inmerso el concepto de autonomía y la idea de que los estudiantes podían avanzar en su proceso de aprendizaje de manera autónoma. Sin embargo, especialmente en el ambiente cualificar, ya se había observado una serie de dificultades. Los estudiantes no contaban con suficientes herramientas para autoaprender. Requerían la intervención constante del docente para que les dijera qué tenían y cómo tenían que hacer las actividades. Y esto les generaba poco avance en el aprendizaje. Por esto, desde la red de procesos formativos del SER aparece esta temática como un foco y es esa necesidad que tenemos de ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la autonomía para responder a uno de los principios que tiene la propuesta de innovación y es que los estudiantes tienen que aprender a aprender y para lograrlo es necesaria la autonomía. Comento todo esto para contextualizar un poco el por qué se trabaja sobre autonomía. No fue que simplemente se nos ocurriera trabajar sobre este tema, sino que responde a unas problemáticas identificadas
y que con la pandemia y el uso de la estrategia Aprende en Casa se agudizó, generando lo que todos ya conocemos y hemos venido escuchando y trabajando durante los últimos años, que es el rezago escolar. Una vez identificada esta necesidad y reto, pues comenzamos con una tarea muy sencilla, la cual consistía en hacer una recolección de referentes bibliográficos y antecedentes de Fe y Alegría. Es decir, identificar documentos donde se hablara de autonomía. Saber si había ya escrita alguna propuesta sobre autonomía. En fin, nos dedicamos a mirar qué documentos hablaban al respecto. Paralelo a ello y con apoyo de Marcela, hicimos algunos contactos y conformamos la red. Ya contábamos entonces con un equipo de 3 o 4 personas. En ese primer equipo, entonces, con esa idea de recolectar y revisar referentes y antecedentes de Fe y Alegría, dialogamos sobre un buen número de documentos que luego llevaron a hacer otro tipo de revisiones, como la de experiencias de trabajo en autonomía con estudiantes que tienen otras instituciones, como lo son las de los colegios de los jesuitas, el Liceo Val, el Colegio Fontán, y comenzamos a hacer las reflexiones, con las cuales encontramos que dentro de la documentación de Fe y Alegría, o por lo menos en la que pudimos trabajar, no estaba definida como tal la autonomía en el ámbito educativo o para el trabajo con estudiantes. Encontramos muchos referentes de la autonomía entendida como aquella capacidad para empoderarse y tomar decisiones libres en ciertos espacios y momentos. A partir de esas primeras reflexiones y unos bosquejos de documento que se fueron elaborando, se propuso una línea de trabajo que nos llevó a definir que además de realizar las reflexiones, era necesario tener un propósito un poco más ambicioso, el de diseñar estrategias pedagógicas que potencien en el estudiantado la autonomía. Con este nuevo norte, el año pasado desarrollamos nuestro trabajo. Las reflexiones nos fueron llevando a identificar nuevas necesidades. Por ejemplo, a hacer una reflexión bibliográfica y conceptual del desarrollo de la persona, de los estadios de desarrollo, para clarificar las etapas de desarrollo del niño y del joven. Y esto nos ha ido permitiendo contextualizar y concretar elementos de lo que se pretende para el desarrollo de la autonomía y qué sería lo importante a considerar en el momento en que queramos formar en autonomía. Para el año 2022, y gracias a los avances logrados y a partir de las reflexiones y construcciones realizadas, la red identificó un propósito mucho más concreto, y es compartir lineamientos, materiales y o estrategias que permitan generar reflexiones y dinámicas de aula que aporten a la educación para la autonomía de los niños, niñas y jóvenes de los centros educativos. Y para ello pretendemos entregar 2 productos. Sobre el primero hay avances importantes, sobre el segundo continuamos trabajando. El primero es el documento de referencia que estamos presentando a ustedes el día de hoy, Educación para la Autonomía en Fe y Alegría. Este documento pretende ser un marco de referencia para el trabajo que se emprenda para la formación y el desarrollo de la autonomía. En este marco de referencia encontrará disertaciones sobre ¿a quiénes implica la educación en autonomía? Tal vez esto podría tener una respuesta sencilla y directa, pues implica a los estudiantes, a los docentes, a la institución en sí misma y pues implica a las familias. Luego encontrará un apartado con aspectos conceptuales y una definición o propuesta de posición de lo que debería ser autonomía para Fe y Alegría. Después pasamos a mostrar en el documento la relación de la propuesta de autonomía con la propuesta educativa de Fe y Alegría y la propuesta de innovación educativa, articulándolas y dándoles fuerza desde el enfoque de capacidades y competencias.
Y finalmente, en el documento está una propuesta centrada en niveles para el desarrollo de la autonomía en Fe y Alegría. Después de las reflexiones y todo el trabajo que hemos desarrollado, consideramos que este puede ser uno de los caminos por los cuales se puede optar. Identificar unos niveles que nos permitan pensar qué hay que trabajar con los estudiantes de acuerdo a su nivel, qué hay que trabajar con los docentes en esos niveles y qué hay que trabajar con la familia para llegar a ese gran sueño de tener sujetos autónomos y que ojalá todo esto haga parte fundamental del perfil de los estudiantes de Fe y Alegría. Compartimos con ustedes este marco de referencia, esperando sea un aporte para la reflexión en cada uno de los centros educativos y permita continuar avanzando en la búsqueda de una educación de calidad. Gracias.